Eh, Buenas tardes a todos. Estoy aquí hoy en día porque quiero contar lo que sucedió con mi papá tras inocularse las vacunas Coronavac. Eh, Él comenzó, tras la primera dosis, comenzó inmediatamente a tener síntomas adversos, síntomas extraños. Tenía mucho picazón en los ojos, ardor, falta de visibilidad, veía nublado, empezó a experimentar un decaimiento en su cuerpo, en sus piernas, falta de fuerzas. Posteriormente, con la segunda dosis que él fue puesta el día 22 de abril, él comenzó a decaer más rápido. Se levantaba muy tarde, dormía mucho decaimiento, mucho dolor en las piernas, ya no podía caminar las mismas cantidades de kilómetros que caminaba en el día, que se daba la vuelta en su campo completo a diario, y con suerte podía dar un par de pasos y sentía sus piernas que se hacían lana. Posterior a esto comenzaron a aparecer hematomas en sus piernas, tipo coágulos, protuberancias que se salían de las piernas. También empezaron a aparecer heridas espontáneas en su boca, por dentro de la boca. Dentro de eso ya veíamos que eso ya no estaba bien, y en ese entonces le picó un bicho también en su pierna, por lo que lo llevamos a la clínica alemana para tratar esa picadura, ya que él era diabético y en los diabéticos las heridas son complicadas. La herida estaba formando un hematoma tipo absceso, que lo posible era que fuera una infección, por lo mismo lo llevamos. En la clínica alemana le tomaron los exámenes correspondientes para poder sacar ese absceso y hacer una pequeña cirugía en el área, que era como algo no tan grave, sino que era eliminar ese absceso y se suponía que mi papito estaría bien. Pero cuando le tomaron los hemogramas, el doctor se dio cuenta que mi papá tenía un desorden en la sangre, un trastorno en su sangre. No tenía plaquetas, tenía un nivel de 30.000 plaquetas en ese momento, que es un índice súper poco normal, es muy bajo, muy bajo. Las plaquetas son las que son encargadas de coagular la sangre. Tenía muchos linfocitos, exceso de linfocitos en la sangre, que son glóbulos blancos, y muy pocos eritrocitos, que son los glóbulos rojos. Estaba con una anemia pero terrible. Ahí ellos dijeron que no podían hacer la cirugía aunque fuera pequeña, porque corría el riesgo de tener una hemorragia y morirse. Entonces le hicieron transfusiones de plaqueta, transfusiones de sangre, y posteriormente le hicieron la pequeña cirugía de una manera más delicada y con mucho más cuidado, considerando que él estaba con ese desorden en la sangre. En ese entonces el médico tratante dijo que prácticamente aseguró que mi papá tenía leucemia, que por eso era el trastorno de su sangre. Lo que fue muy desgarrador en ese momento para todos, incluso para él, que se lo dijo en su cara. Y nos sugirió que se tomara una muestra de médula ósea, una biopsia, para asegurar que fuera así. En ese entonces en Temuco, en la clínica alemana, no había hematólogo. Entonces mi papá permaneció 2 semanas internado en la clínica alemana para tratar la herida. Posteriormente fue dado de alta por la herida y seguimos tratando el tema de su sangre con una hematóloga en Los Ángeles. Ahí él se tomó una muestra de médula ósea, se hizo la biopsia correspondiente y se descartó la leucemia. Mi papá no tenía leucemia, nunca tuvo leucemia. Se le hicieron más transfusiones de plaquetas y de sangre, porque antes del examen la doctora le volvió a hacer hemograma y nuevamente tenía ese desorden tremendo en su sangre. Altos los linfocitos, bajo los glóbulos rojos, los eritrocitos, y muy bajas las plaquetas. Nuevamente más transfusiones de sangre y de plaquetas. La doctora, en realidad tratante, no tenía como un diagnóstico claro. El diagnóstico que ella siempre puso en los documentos es trombocitopenia autoinmune.
que es una enfermedad por lo que nosotros hemos averiguado que se desarrolla como que el organismo produce solo, como ante un veneno o ante algún elemento tóxico en la sangre. Los glóbulos blancos se multiplican muchos como para crear defensa, y como una reacción autoinmune destruyen los glóbulos rojos y destruyen las plaquetas. Eso es lo que nosotros hemos averiguado, investigado mucho. No somos expertos en medicina ni en ciencia, pero después de lo que pasó con mi papá hemos leído mucho, y mientras estaba su enfermedad desconocida investigamos mucho, y ese fue el diagnóstico que ella mantuvo. Luego ella indicó que podía ser un síndrome mielodisplásico, que también es un trastorno de la sangre, lo cual nunca se supo bien si era eso o no. Nunca fue un diagnóstico exacto. Lo que sí ella siempre puso en los documentos que era una trombocitopenia severa. Y fue muy clara en decirnos que como él estaba con esos niveles en la sangre, era una bomba de tiempo. Y así pasamos desde que mi papito se fue a la clínica el día 21 de junio. Pasamos casi un mes con él, 2 semanas en la clínica, luego el resto del tiempo en la casa, llevándolo a Los Ángeles a controles con la doctora. Pasamos hasta el día 17 de julio, cuando mi papá su cerebro hizo un derrame cerebral masivo, lo que significa que su cerebro estaba inundado prácticamente de sangre por varias arterias rotas a la vez. No sabemos si hubo existencia de coágulos o no, porque no quisimos hacer autopsia, pero tenía coágulos en todo su cuerpo, en sus piernas, tenía vasos sanguíneos rotos por la trombocitopenia, que quedan como puros puntitos en la piel donde se rompen los vasos sanguíneos, y tenía mucho dolor en sus piernas porque tenía muchos coágulos. Bueno, eso fue lo que sucedió con mi papá. El día 17 tuvo ese derrame cerebral, y fue cosa de horas desde que lo llevamos de la casa al hospital de Victoria, que es el más cercano, en que él falleció a las 4:30 de la mañana, el sábado. Lo llevamos un día viernes tipo 9 de la noche, y a las 4:30 de la mañana él falleció. No se pudo hacer una operación por el trastorno de su sangre, no se pudo hacer una operación al cerebro porque no tenía coagulación, entonces no cerraban las heridas, no se podía hacer ningún tipo de procedimiento con él. El doctor que nos atendió habló con un neurocirujano en Temuco, porque querían derivarlo inicialmente a Temuco. Habló con el neurocirujano, y el neurocirujano le dijo que en la condición que él tenía no se podía hacer nada. No pudimos hacer nada para salvarlo, no pudimos hacer nada por él. Solo esperar a que partiera. Bueno, como familia quisimos hacer este testimonio porque mi papá experimentó todo esto de manera muy rápida y tras ponerse las vacunas. Mi padre nunca habría mentido con algo así. Él mismo nos dijo muchas veces que todo comenzó, y comenzó a sentirse muy mal y extraño tras la primera dosis, y tras la segunda dosis fue fulminante. Esas mismas fueron sus palabras muchas veces con nosotros. Por eso queremos hacer esto público, porque no queremos sabemos que está muriendo mucha gente en los hospitales, y que los diagnósticos son todos similares: accidentes cerebrovasculares, trombosis intravenosas. Tenemos conocimiento de eso. Nos hemos contactado con más gente que ha sufrido lo mismo que nosotros. Nos han llamado personas, nos han mostrado videos, nos han escrito personas, pero no queremos que esto siga sucediendo a nadie más. Es una impotencia terrible lo que se siente, no poder hacer nada para salvar a tu padre, para ayudar. Pero sí sabemos que si la gente nos escucha y cree, jamás mentiríamos con algo así, podemos salvar a muchas personas que aún no se han vacunado, que a lo mejor pueden tomar la decisión correcta. Esa es la idea de este video. En realidad nosotros queremos eso, por la memoria de nuestro padre, por lo que él sufrió. No queremos que nadie más llegue a sufrir lo mismo.
También queremos mencionar que con mis hermanas hemos estado buscando información constante de los efectos adversos de las vacunas, de muchas cosas, porque esto nos deja tremendamente choqueados. Y encontramos un instructivo del Ministerio de Salud en donde se indica que personas con enfermedades bases como la diabetes, por ejemplo, que era una enfermedad base que tenía mi padre, que siempre la tuvo muy controlada en su caso, personas con enfermedades bases, incluso describe varias más ahí, no deberían vacunarse. Esa información no te la entregan en ninguna parte, está en internet, pero yo creo que nadie la busca. Pero cuando las personas van a los vacunatorios, a nadie le dicen que deben tener precauciones o que hay ciertas personas con enfermedades que no pueden vacunarse. Solo esperamos de todo corazón que a nadie más le suceda esto y que esto pare. Esa es toda nuestra intención. No sé si podemos tener justicia, podremos hacer una demanda al Estado, porque lamentablemente antes de que mi padre se vacunara, días antes no le tomamos exámenes. Solo un año antes. Tenemos exámenes de un año antes en el cual él estaba totalmente normal. Por eso lo único que podemos decirle a la gente es que si se ve presionada a vacunarse por trabajo, por el motivo que sea, se tome exámenes antes y después, y días después de vacunarse. Por si tienen algún efecto adverso, puedan hacer una demanda al Estado, que este Estado es el que está obligándonos a todos a vacunarnos. Desconocemos nosotros porque tenemos nuestras propias teorías, pero lo único que podemos decirle a la gente es que se cuide y que por favor tome la mejor decisión. Eso, gracias. Un estudio reciente que se está realizando en Europa demuestra que hay una relación directa entre las vacunas y los coágulos de sangre que se pueden formar en el cuerpo, las trombosis, los derrames cerebrales. Les vamos a dejar un poco de información y un link donde aparece el estudio completo para que la gente lea, se informe, busque. Hay mucha información. En Chile no sé qué pasa que no se está mostrando esta información, pero hay mucha información en internet, en páginas del extranjero, principalmente en Europa, que está saliendo el tema más a luz. El estudio se basa en gente que tuvo reacciones adversas, terminaron con derrame cerebral, un médico de 56 años que tuvo trombocitopenia, lo mismo que mi padre, y terminó muerto con un derrame cerebral, lo mismo que mi padre. Solo queremos llamar a la gente a que se informe, no queremos influir sobre su decisión de su vida, de su cuerpo, de vacunarse o no, pero solamente que la gente sepa a lo que puede estar expuesta y Dios quiera que esto no siga sucediendo.